41.9 estamos, casi 42, casi, Luchi. Viste que vos con 42 dijiste que no ibas a venir. El amor da Me voy, calor. negra, me voy. El día del amor estás El acá. amor da calor. Están levantando temperatura, chicos, en la calle. Sí. Bueno, Todo levantando temperatura. Es el calor humano. vamos a compartir, hoy hablábamos del tema de los hospitales, vamos a compartir un oyente que habla sobre lo que pasaba, por ejemplo, en el Cuyen con el tema del acceso a los preservativos. A ver. A ver. Y algo de lo que contábamos también, que algunos vivos sacaban un montón, A ver. En la parte de farmacia había una cajita para que uno se sirva, que siempre estaba llena, pero la verdad que he visto gente, la viveza argentina, manotear no sé, de a 30, 40, lo más que le entra en la dos manos y metérselo en una bolsa. Así que al final está bueno el hecho de no tener que pedírselo a los farmacéuticos, pero después tener los vivos que hacen esas cosas. Claro, es verdad. Claro. Es Tal verdad. cual. Sí, 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 es normal. Es difícil, ¿eh? Y somos Argentina. En ese Ni hablemos sentido hay ni que... hablemos de la posibilidad de reventa también que comentaban algunos otros Sí, porque oyentes también. Uno imagina que es para eso. Sí. Para que, no Es creo que para para revender. repartir entre No los creo que se amigos. vayan claro, no creo que vayan al barrio a repartirlo en cada esquina. No, lo usan para revender, claro. Sí. Bueno, está Victoria Güemes con nosotros, la vamos a saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, Ahora muy bien. sí, te presentamos porque queremos charlar de esto, de temón. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me parece importante darle una vuelta de rosca. Porque imagino que las charlas se limitan muchas veces a charlas de amigos más que nada. Sí, y durante muchos años fue necesaria la prevención porque había urgencia, porque no había tratamiento para muchas de las infecciones que hoy tenemos tratamientos. Entonces estaba muy asociado al temor, una prevención desde el miedo que te puedes contagiar. Entonces, hoy ya no hablamos en estos términos, hoy preferimos, o por lo menos de la sexología, buscamos que el uso del preservativo esté erotizado, vamos a decirle, que sea una parte del encuentro sexual y que sea una parte divertida, que no sea un cortamambo, que sea un momento, te Que diría, no sea un momento trágico. incómodo. Exactamente, que además genera un montón de ansiedades. Yo recibo un montón de consultas de parte de varones y de personas con penes principalmente que le cuesta mucho incorporarlo, algo más o menos natural dentro del encuentro. Entonces, Históricamente todavía genera. tuvo, bueno, lo contábamos, Vicky es sexóloga, es psicóloga. La cabeza juega es todo Juega un en poco. este tipo de relaciones. Y para el hombre, sobre todo, me parece que siempre fue como, esto me gustó, de cortamambo. Sí, como que enfría la situación. Sí. No sé si así para lo los hombres toman. más grandes. Para todos, Para todos. para los jóvenes también, porque está como muy asociado a algo que va a ser incómodo, ¿viste? Es como, primero, negociar el uso, ¿viste? Esta cuestión ya de empezar, no, lo uso dentro de un rato, lo uso antes de eyacular, me lo pongo más tarde, conseguí uno que no me gusta, me aprietan un poco, vamos a probar si estás usando algún método anticonceptivo. No, entonces viene toda esa parte que suele ser incómoda porque hay como una negociación innecesaria, digamos, que no está bueno. Sobre todo si no conocemos demasiado a la otra persona, está bueno darlo casi por hecho que vamos a tener que usar preservativo en un encuentro sexual. Entonces, que no haya tanto margen a dudas. Pero para muchos varones generan ciertas dificultades en la erección, por ejemplo, o lo que pasa comúnmente es que alguien lo tiene en el bolsillo, en la billetera. Uy, tengo que ir a buscarlo. Sí, y lo dejé en el comedor el pantalón cuando Claro. me lo saqué. Y ahora tengo que caminar, no sé, 20 pasos y ya esto me desconcentra. O lo dejé en la mesita de luz, pero cuando empiezo a meter la mano en la oscuridad no No lo lo encuentro. encuentro. Entonces es cortamambo. La realidad es que lo podemos hacer mucho más simple a su uso. De hecho, no debe ser, por ejemplo, una pareja heterosexual, pongamos. No tiene por qué ser el varón el que siempre se encarga de comprarlos, de tenerlos disponibles. Sí, el que se lo va a colocar muchas veces para asegurarse su comodidad, pero en general está bueno que todos los miembros o todas las personas que participan en ese encuentro tengan disponibles preservativos, los sepan colocar, sepan usarlos, sepan hacer un campo de látex, por ejemplo, si, por ejemplo, son dos mujeres, o contactos sexuales que no involucra el pene, entonces podemos usar el campo de látex o campo profiláctico. Entonces digo, es como general que si todos nos amigamos con su uso, deja de ser cortamambo. Sí, y sobre todo esto también está bueno, lo que vos decías, ¿en qué momento? Porque mucha gente cree que es al final de una relación. Y en realidad no, estamos hablando de un campo de barrera, de protección contra enfermedades de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no deseados, Claro. ¿no? Exactamente. El fin no es prevenir embarazos, sino Entonces, también hay otros. el cuándo hay que ponerlo. Desde el principio y en todo contacto. Es decir, todo contacto bucal, oral, anal, penetración vaginal es donde más conocemos su uso, pero en realidad en todo contacto
que incorpore las mucosas o los genitales, está bueno utilizar un preservativo por cada tipo de práctica. Es decir, Sí, si eso. por ejemplo hay primero una penetración anal, se usa un preservativo, se termina con esa práctica, se cambia el preservativo y desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, que el final sea la eyaculación. Claro. O sea, no en la mitad. No usar el mismo, eso No, es Sí, fundamental fundamental. no usar el mismo. Pero a nosotros nos puede parecer una obviedad y cuánta gente no. Sí, 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 Vos decís, totalmente. el mismo no. El mismo no. Por eso vienen de varios muchas veces. La cajita es como más práctico, no es para varios encuentros, sino muchas veces es por esto, porque hay que cambiarlo. Y lo ideal y lo fundamental, vamos a decir, es usarlo desde el comienzo de la relación hasta el final. A veces también corta el mambo, que esto yo lo hablo mucho en consulta, pensar, bueno, me coloco el preservativo, ya tengo que penetrar. Bueno, tampoco tiene que ser tan inmediato, se puede tocar, se puede lamer, se puede demorar unos segundos en la penetración, no tiene que ser con esa urgencia de, bueno, es el preservativo, entonces es el momento que nos Claro. genera estrés y ansiedad. La verdad que si lo empezamos a erotizar, si nos amigamos con su uso, si no nos parece algo tan, tan incómodo, la realidad es que se incorpora como una práctica más Claro. dentro de una estimulación, de un abrazo, de una caricia, se coloca el preservativo y se sigue. Porque es lo que decíamos recién, ¿no? De que estábamos acostumbrados, es que se utilizaba al final. Y si se utiliza al principio, da como esta ansiedad. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en esto, Vicky, de que puede generar presión y que puede apretar o hacer ser muy chico? Porque normalmente son todos, por algo es látex, se estira. La mayoría sí. Hay otro material también para quienes tienen alergias al látex, pero hay un ancho que es un poquito más grande, vamos a decir, así que si hay alguien que se siente que le presiona mucho, que le molesta, sepan que pueden conseguir un ancho un poquito más mayor. De todas maneras, tengamos en cuenta, seguramente lo han visto inflado, esto hay hasta Claro. pruebas. Yo tengo por ahí hasta videitos que me lo coloco en la mano, abre la mano, digo, se estira y esa es la idea. La percepción o la sensación de muchos varones o de personas con pene es que le aprieta porque no están acostumbrados a su uso. Claro. Entonces, la realidad es yo no te puedo convencer, no te tiene que apretar. Si vos me estás contando que te molesta, que te incomoda, que lo sentís muy ajustado, la realidad es que puede ser que esa persona tenga mayor sensibilidad o sienta, por el contrario, que pierde la sensibilidad con su uso. Entonces, lo ideal es acostumbrarse a su uso. Acostumbrarse en lo individual, en soledad, practicar, amigarse, colocarse, tirar uno, probar con otro, seguir estimulándose, hasta encontrar la forma en que esa persona sienta la mayor comodidad posible, sabiendo que no es lo mismo que la piel, pero actualmente vienen preservativos muy, muy, muy piola, que casi son imperceptibles, Sí. digamos. Pero por lo menos las cosas que he leído, las personas con las que he hablado, muchos varones lo utilizan también como una excusa a esto de me aprieta el preservativo. Por eso digo que bueno, está bueno charlarlo como lo está diciendo vos. Bueno, si vos realmente tenés esa percepción y te pasa esto, bueno, hay otra opción. Viene otra opción. Prueba individualmente, Claro. asegúrate su comodidad previo al encuentro, porque también en un encuentro se juegan las ansiedades del momento, digo, la expectativa de la otra persona, los tiempos, el deseo, la excitación, que no queremos perder el entusiasmo. Entonces, hay como muchos más factores que cuando practicamos en lo individual, todo eso lo descartamos y vemos realmente cómo me siento cómoda o cómodo usándolo. Ujú. Eso tiene que ver, Vicky, también con una cuestión de educación, de los tabúes que todavía permanecen, toda esta ansiedad que metemos en un momento que puede ser súper importante y que prácticamente como que si definiera la relación sexual, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué es? Por todo lo que venimos en la cabeza, es decir, esto de tener que sentirse seguro o... ¿hay manera de que esto pase a ser algo natural? Sí, puedo entrar en una muy, muy extensa, pero voy a tratar de resumir. Es la famosa crítica al coitocentrismo, que tanto hablamos en la sexología, que es esta idea de el coito, la penetración, sobre todo la penetración pene, vulva, vagina. Es como la actividad sexual por excelencia. Entonces, se limita el encuentro sexual o las prácticas sexual al coito. Entonces, hay mucha más presión de parte del, por ejemplo, del varón o de quien va a penetrar, esta idea de, bueno, acá lo tengo que dar todo, este es el momento culmine. No importa si hubo una linda cita antes, si la estoy pasando bien con esta persona, si hubo otro tipo de práctica, caricias, abrazos, otras cosas que disfruté, este es el momento clave.
Claro. Y ese es el mito que seguimos reproduciendo y que está bueno empezar a desterrar. Che, es una práctica más de un montón de cosas que se pueden compartir entre 2, 3, 10 personas, las que estén involucradas en ese encuentro. Pero principalmente saber, che, no es la única práctica. Y si es una práctica que en este momento a vos se te dificulta, te genera incomodidad, malestar, podés ampliar el abanico y santo remedio. Sacar la responsabilidad de ese momento también, ¿no? Sí, Como si saquemos lo presiones. único que dice de que esta cita fue bien o que con esta persona me voy a seguir viendo es cómo culmina esa situación. En ese momento clave que dura, en promedio siempre decimos, 5 o 6 minutos, o sea, Sí. pensar y reducir el encuentro con otra persona, reducir una cita, reducir la sexualidad a esos minutos de gloria, a mí me parece que nos queda muy chico y por eso nos genera tanta ansiedad los encuentros sexuales Claro. y los encuentros con otra persona. Aparte, imagino que te perdés un montón de cosas. Por supuesto que sí. Y además te genera esa ansiedad previa de estoy esperando funcionar en este momento clave y después, Claro. che, si algo no fue tan exacto, tan idealizado y tan perfecto como lo imaginé, la frustración. Entonces, la verdad que la pasamos mal antes, durante y después. Total. Vos sabés que estábamos hablando fuera de aire, Vicky, de estas personas, personas mayores que se separan y que luego vuelven a tener encuentros sexuales o a estar en pareja nuevamente. Y hay un montón de cosas que quedaron en el tiempo, que difícil no acercarse. No sé si se acercan a vos a preguntarte cosas o a tener dudas o directamente se mandan las macanas y listo. ¿Cómo es? Las dos cosas pasa, porque también es un mito esto, hay ciertas estadísticas, pero hay mucho de mito de, no, los que no se quieren cuidar son los jóvenes, porque siempre le vamos a echar la culpa a los jóvenes, porque nos cae mal, qué sé yo, porque son jóvenes, no sé. La realidad es que hasta hace unos años la mayor incidencia de ciertas infecciones de transmisión sexual estaba dado en la población más 50. Justamente quienes se volvían a formar pareja porque habían enviudado o porque se separaban o porque distintos motivos ¿Qué tenían. escuchabas, por ejemplo? ¿Qué justificativos? Esto, como yo en su momento nunca aprendí a usarlo cuando era joven porque mi pareja usaba algún método anticonceptivo, Claro. las pastillas en los 70 que fue el boom, en los 80, entonces quienes estaban en pareja en esos tiempos o quienes habían estado abiertos a la posibilidad de un embarazo no se habían amigado con el uso de preservativos. Entonces, quizás a los 50, 60 decir, che, pero ¿para qué lo voy a usar ahora? Si ya no lo necesito como método anticonceptivo. No, claro, porque en realidad previene un montón de otras infecciones. Che, pero y ahí aparecen todos los mitos más generacionales o estos sesgos de decir, che, pero eso está en la población homosexual, aparece todavía este mito. Claro, Yo tengo muy de una los pareja 90 hetero, eso, muy de los 90. O yo no soy población de riesgo. Bueno, ya no existe esto de poblaciones de riesgo. Bueno, pero ¿qué me va a contagiar? Bueno, ya ni siquiera hablamos de la idea de un contagio, sino de la transmisión de ciertas infecciones. Entonces, yo trabajo mucho en esto de desmitificar y también lo que hablamos recién, amigarse con su uso, y la realidad es que no es algo muy complejo de aprender, y una vez que los incorporan, de hecho que se sienten hasta más seguros y más tranquilos, y les da esa libertad sexual de la que tanto hablamos, de decir, bueno, puedo salir con esta pareja y no tengo que estar con tanto miedo, con tanta ansiedad de qué va a pasar después, o si van a hacer un montón de chequeos muchas veces, porque habían tenido prácticas de riesgo. Entonces, bueno, esto está bueno pensarlo no en los jóvenes, en los adultos, los jovencitos, en los adolescentes, sino de verdad que todas las personas que tengamos cierta actividad sexual nos tenemos que prevenir. Vicky, estamos hoy en el día polémico de San Valentín, están los amantes de esta jornada y los detractores de este día, pero ya que te tenemos acá, vos sos psicóloga y sexóloga, y acá tenemos esa famosa cuestión del amor y el sexo. Lindo. Del sexo y el amor. Ajá. Claro. ¿No? No sé si acá el orden altera el Puede ser. producto, pero esta cuestión, podemos abordarlo si querés por partes. Primero, el amor y el sexo. Debes haber escuchado un montón de veces que te dicen, nos amamos, nos queremos, pero después nos cuesta esta cuestión de conectar en esa intimidad. Sí, totalmente. Pasa un montón porque también es un poco un mito del amor romántico. Yo soy de las detractoras de este día. Igual voy a ir a comer pastelitos con... Hay que aprovecharlo, Sí, claro. vamos a romantizar un poco. Pero esta idea bien romántica de si amo a esta persona, siempre voy a tener deseo. Y ahí vienen las grandes frustraciones de las parejas, porque la realidad es que eso tiene más que ver con la etapa del enamoramiento. Claro. Porque conocemos estos primeros meses, estos Etapa primeros rosa. encuentros donde nos ilusiona mucho la otra persona porque es todo nuevo. Y tengamos en cuenta que el erotismo, que el deseo sexual, surge generalmente de lo novedoso, de lo no rutinario. Y cuando estamos empezando a conocer a una persona, es todo nuevo. Entonces, tenemos como el deseo muy a flor de piel.
Cuando empezamos o esta relación se vuelve quizás más estable, asumimos ciertos compromisos, nos enamoramos mucho más de la rutina. Nos gusta tener cierto orden, cierta rutina, y esto va en desmedro de lo que consideramos lo novedoso, donde surge el erotismo. Entonces, parejas quizás que se sienten muy cómodas, muy seguras, muy comprendidas, que sienten ese calor de hogar, sienten, che, ¿qué pasó con el deseo? Lo perdimos. Y en realidad tiene que ver con esto. Se volvió algo muy monótono quizás, y se va perdiendo esa llama o esa ilusión de sentir lo que se sentía al principio, que es un poco de mito, creer que vamos a estar 20 años al lado de una persona sintiendo lo que sentíamos los primeros meses, pero que también es un poco de mito pensar, bueno, esto ya no se recupera y no hay nada de disfrute posible, o ya está, el sexo es para la primera etapa y ya fue. Hay algunos tips o pasitos, me imagino, que la gente que debe ir a buscar a tu consultorio para volver a esa pasión, a esa llama, me imagino. Y hay como mucho para elaborar. Primero entender esto y normalizarlo. En general, cuando yo lo hablo con las parejas y les explico un poquito esto, ya tranquiliza. Ya es como, ok, no es no que me pasa está solo todo a mí, muerto. claro. No está todo muerto, no me tengo que separar de esta persona. No, quizás no, o no por este motivo. Justo lo sexual es como lo que más podemos remar. Y después pienso, sí, hay muchas cosas para hacer. Primero entenderlo, después por ahí tiene que ver con, bueno, qué se puede hacer fuera de la rutina. Y no tiene que ver con grandes planes, como, bueno, me voy a ir de vacaciones. Sí, eso sucede una vez al año. Si estás bien con un encuentro sexual al año, está perfecto ese plan. O voy a alquilar una cabaña, hermoso, como cita, hermoso el 14 de febrero si se te ocurrió hacer una super cena, pero la realidad es que a veces en la rutina, que tiene que ver también con las tareas del hogar, con los cuidados de hijos, si hay hijos o hijas en común, bueno, todo eso genera cierta rutina que es muy funcional a la familia. Está bueno tener rutinas, nos organiza la cabeza, la vida, la existencia, pero también muchas veces van desmedro de lo que hablamos hoy. Entonces, los mejores tips, si se quiere, o las mejores estrategias tienen que ver con esto. Bueno, ¿cómo podemos salirnos como pareja? ¿Cómo podemos encontrar momentos de conexión? ¿Cómo podemos compartir fuera de casa quizás o fuera de la vida familiar que nos lleva más o menos a lo mismo? Me lavo la cara, voy al baño, me lavo los dientes, me acuesto a dormir, che, y ahora tenemos ganas y capaz que no te vi en todo el día. Capaz que estuviste todo el día haciendo tareas de la casa y yo cuidando a los chicos. Entonces, bueno, generar esos espacios de conexión, de volver a encontrarme con mi pareja más allá de lo sexual, de quién es este tipo o quién es esta mina que tengo al lado, qué piensa, qué quiere, qué le pasó en el día, cómo se siente. Mandarle un mensajito antes. Sí, saber qué le pasa. Empecemos por, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos en esta etapa de la vida? A lo mejor, de verdad que yo esto lo charlo con un montón de parejas y es la última vez que le pregunté cómo estaba fue hace un montón y a veces tomamos conciencia que hace muchos meses y muchas veces yo les digo a la pareja, bueno, salgan a tomar, no sé, un café. Claro, y no sabemos de qué hablar. Y terminan hablando de las tareas de los chicos de la escuela o de la lista que hay que comprar para ahora, para empezar el jardín, la escuela. Entonces digo, muchas veces el desencuentro es tal que los temas que se terminan dialogando en parejas son cuestiones a resolver de la casa, de la crianza, y se pierde el erotismo. Entonces, volver a esos momentitos de pareja, que a veces era mirar una serie y comentarla, a veces era tomarse un café, y a veces era, che, realmente, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus proyectos? Y después podemos volver a recuperar algo del orden de la intimidad y de la sexualidad. Temón, ¿eh? Temón, Terminamos hablando de esta cuestión. Mira, relacionamos el día de ayer con el día de hoy de San Valentín. Así que me parece que es un tema también súper lindo para hablar, muy recurrente, sobre todo cuando hablamos de parejas de muchos años. Esto de volver a redescubrirse, volver a encontrarse, porque además seguramente no somos los mismos que nos encontramos muchos años atrás. Por eso habrá desencuentros y encuentros también. O sea, a veces serán buenos los resultados y a veces dirán, somos tan distintos que no tenemos ya que nada ya no en común. coincidimos, claro. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Volverte a enamorar, Claro. básicamente. O no. Alimentar ese amor. O no. O no. O no. Está bien, Nachi. Un placer charlar con vos, Vicky. ¿Vos tenés Instagram algo? Sí, búsquenme como Lic Victoria Güemes. ¿No la Lic seguís? Victoria Güemes, ahí estamos. Seguila, El Zócalo Luchi. lo tenemos. Para Arroba toda la está gente que escrito está viendo. en el graph, si lo querés. Exacto. Y si no, si nos estás en el auto y te podés acordar rápido, es arroba. Sí, Lic Victoria Güemes. Ahí está, de licenciada Todo junto. Victoria Güemes, entonces. Ya te voy a seguir, Vic. Está buenísimo. Y gracias por compartir la tarde con nosotros. 18:26 minutos, seguimos en Pasan Cosas.